Hola, bienvenidos al sexto episodio de Encuentro de Mentes. Yo soy Fernava y como siempre estoy con mi amigo Carlos González. El día de hoy vamos a tratar un tema que en lo particular es de mis favoritos, el encuentro con los seres extraterrestres, el estudio del fenómeno OVNI. Ahora bien, tenemos que ponernos en contexto sobre qué es la ufología, no como algo que todos sabemos, digamos, de manera burda o que nos han puesto en televisión, en revistas, en libros, etc. Vamos a tratar de darle un poquito más a lo que es el concepto científico, si es que se puede llamar así, de la ufología, el cual, pues bueno, es una disciplina no oficial, esto es muy importante decirlo. Estudia fenómenos relacionados con objetos voladores no identificados, los ovnis, o ahora bien conocidos como FANIS, que son fenómenos aéreos no identificados. Aunque no está reconocida como ciencia formal, ha generado una amplia documentación basada en testimonios, grabaciones, registros militares y análisis de fenómenos atmosféricos, astronómicos y tecnológicos. Carlos, ¿te ha tocado a ti en alguna ocasión ver algún tipo de fenómenos de este estilo? Pues fíjate que físicamente nunca he tenido la oportunidad o nunca me ha ocurrido ver un fenómeno como tal. He tenido de alguna forma sueños referente a estos fenómenos. Los sueños que yo recuerdo fueron en la infancia, entonces yo tenía muy poca información acerca del fenómeno OVNI, entonces sí me parece un poco curioso el hecho de que haya sido en la infancia cuando no tenía muchos datos sobre eso, entonces quiere decir que sí es información que de alguna forma yo lo tenía dentro de mi mente, ¿no? Y no sé a qué se deba eso, pero sí, físicamente nunca me ha tocado. Fíjate que en mi caso yo sí he visto en diferentes ocasiones. Como he dicho en algunos otros episodios, yo no estoy diciendo que sean marcianitos verdes o grises o cualquier tipo de dente que pongamos ya en la mesa, pero simplemente es un fenómeno que es real, porque digo, así como me ha tocado a mí verlo, en tu caso, por ejemplo, en sueños, hay muchísimas, diría millones de personas que han avistado objetos de manera remota, de manera muy cercana, en sueños, en diferentes tipos de revelaciones, en los cuales, pues bueno, como decimos, incluso ocurren en la infancia, cuando no tenemos realmente bases pues importantes como para poder decir, he visto en la televisión, o leí un libro, o vi esto en cierto lugar, ¿no? Ahora bien, es muy importante diferenciar los tipos de investigaciones que existen del fenómeno OVNI. La primera es la científica, que busca evidencias empíricas mediante herramientas científicas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, los estudios que hizo Carl Sagan con los telescopios de Arecibo, por ejemplo, en los cuales él envió una señal con información general de lo que es la raza humana, su ubicación, su estatura promedio, su composición química, etcétera, al espacio. Esto con el fin de que alguna otra civilización con la tecnología suficiente pudiera recibirla. Y de igual modo, en la Tierra también se han recibido muchas señales extrañas que, si bien podemos no atribuirlas directamente a otra civilización, rompen el patrón de lo que es pues las frecuencias que comúnmente reciben, como la famosa el sonido wow, que se recibió ya en los 70s, el cual, pues bueno, fue un sobresalto, ya que fue una respuesta clara, y que al decodificarse, pues la cual decía esas siglas, ¿no? En binario, wow. No sé, en este caso, por ejemplo, en los estudios científicos, no sé si tú conozcas a alguna persona que tenga este tipo de estudios o de formaciones que tengas por ahí presente. Sí, he leído algunos autores que hablan un poquito del fenómeno, pero antes de meternos de lleno a como tal, a tratar de explicar el fenómeno, sí me gustaría retomar un poco el hecho de saber si es verídico, como tú bien dices, es una disciplina, si es verídica, si existe o hay la posibilidad de que existan estos seres. Para empezar, me gustaría comentar lo que retomamos en un episodio anterior en el que la posibilidad de que existan estos seres estadísticamente es muy posible debido a la inmensidad del universo y debido a las condiciones en las que se generan las fuentes de vida dentro de la galaxia, como soles o esferas de luz, algunos elementos químicos que pudieran otorgar vida en algunos otros planetas. Entonces, estadísticamente me parece que sí es posible, inicialmente hablando de esta posibilidad. Y conforme tú bien lo comentas, hay mucha gente que ha tenido experiencias con estos fenómenos
y más allá de que se puedan o no explicar, pues sí existe esa variable, ¿no? De decir cómo es posible que muchas personas han tenido experiencias cercanas, por lo que no podemos descartar que efectivamente exista. Así es, de hecho, esta parte que mencionas tú estadísticamente es la ecuación de Drake, la cual es una fórmula que propuso el astrónomo Frank Drake para estimar el número de civilizaciones extraterrestres en nuestra propia galaxia. Y en esta ecuación, pues la variante es altísima, o sea, prácticamente hablamos que se habla de miles de civilizaciones posibles en la galaxia. Ahora esto solamente, pues bueno, obviamente es especulativa, a final de cuentas es una ecuación que se hace en base a ciertos parámetros, pero que al final, pues bueno, no es un dato duro, pero sí es importante también hacer notar que incluso matemáticamente hay una posibilidad bastante real de que esto pueda ser posible. Ahora como tal, vida, es a lo que me refiero, sí es muy posible de que exista vida en otros planetas. Ahora, vida inteligente como tal, creo que es un poquito menor la posibilidad, pero sigue siendo, en comparación con el universo, con las estadísticas, pues sigue siendo alta relativamente. Pero como tal, vamos, puede ser que sí exista vida y como tal extraterrestres, porque están fuera de nuestro planeta, pero que a lo mejor no tengan un grado de evolución suficiente como para que nosotros pudiéramos tener contacto con ellos o que ellos puedan tener contacto con nosotros. Y quizás sean seres con una composición completamente diferente, pero vida inteligente como tal, tampoco no podemos descartarla debido a lo que ya platicamos, ¿no? De que mucha gente ha tenido experiencias como tal con ellos, ¿no? Así es, de hecho, pues bueno, si nos vamos a como tú bien dices, ese razonamiento, pues prácticamente ya hay vida extraterrestre detectada, por ejemplo en Marte, que hayan detectado bacterias, pues como tal eso ya es vida, como tú bien dices. Ya el punto de hablar de vida extraterrestre evolucionada, pues es donde está la gran zanja, ¿no? Que hay que saltar para, pues bueno, llegar del punto A al punto B, que es la evolución. O sea, es como probablemente hablando de esto es totalmente especulativo, que una raza superior hubiese llegado aquí a la Tierra hace 60 millones de años después del asteroide que destruyó los dinosaurios, pues hubieran dicho lo mismo. Sí hay vida, pero no hay vida evolutiva. Si regresaran hoy en día, pues obviamente encontrarían una situación totalmente distinta, que es lo que se ha visto en estos casos con los descubrimientos que se han venido no solamente en planetas, sino hasta incluso en asteroides. Ahora bien, es importante también mencionar que hay otro tipo de ufología que es la que prácticamente todos conocemos, que es la ufología mística o esotérica. Esta es la que asocia el fenómeno con experiencias espirituales o de contacto interdimensional, en el cual ya hablamos de los clásicos contactados, que pues bueno, dicen que ya sea por mediante pensamientos o incluso manifestándoseles de manera presente, les dan mensajes o les dan diferentes instrucciones para que ellos se entreguen a los líderes, a la raza humana o conocimiento que ellos creen importantes que tengan que compartir. Sí, exacto. Por ejemplo, se ha escuchado que hay muchas personas, incluso por parte del ejército de Estados Unidos, en el que comentan de que hay seres que ya viven entre nosotros, ¿no? Está la frase trillada esta que dice, es que ya están entre nosotros. Así es. Y tan comúnmente lo dicen que uno pensaría, bueno, ¿en qué momento están entre nosotros cuando a lo mejor no podemos detectarlos o no los hemos visto, ¿no? O como los clásicos reptilianos que dicen, a lo mejor tienen una Claro, especie de máscara o algo como que, los hombres de negro, ¿no? ándale, como una especie de, sí, de parte humana, ¿no? Una piel humana para que no Uh-huh. puedan ser fácilmente detectables, pero no podemos dejar de lado de que pueden ser seres que sí estén entre nosotros, que sí estén justamente incluso al lado de nosotros, pero no son fácilmente detectables por nosotros, sino que están dentro de otra dimensión, que están fuera de nuestro alcance visual, por ejemplo, ¿no? Puede ser que sean forma de energías o que sí, ellos pueden tener interacción con nosotros, pero nosotros no podemos tener interacción con ellos. Y es bien importante o curioso lo que comentas tú de que posiblemente son seres que si están aquí entre nosotros y que tienen un cierto nivel de conciencia o razonamiento, posiblemente hayan influido en la historia humana, que hayan escogido o escojan a ciertas tipo de personas para poder interactuar con ellos y de alguna forma darles a entender o instrucciones o alguna indicación dependiendo de cuál es la intención de estos entes. Claro, y actualmente, incluso hace poco, hace unas semanas, cuando ocurrió el conflicto de Irán e Israel, pues empezaron a seguir los famosos contactados, ¿no? Mandando los clásicos mensajes de, es que me habían dicho los seres hace años que esto iba a ocurrir, que estos son los primeros pasos para que la revelación acontezca, para que el gran cambio llegue, siempre la famosa palabra del gran cambio, ¿no? Siempre llegue. Y bueno, o sea, estos muchas veces yo creo que son oportunistas, pero hay casos también en los cuales ha habido situaciones muy específicas
en los cuales pues bueno han habido testimonios que incluso llegan a tener bases científicas. Por ejemplo, no recuerdo ahorita exactamente quién fue, pero hay un contactado que dio una ecuación sobre la cual podías pues tener una razón más específica de cómo maneja el tiempo del espacio y la velocidad de la luz. Y los científicos, al comprobarla, demostraron que sí era cierta. Cuando menos si no era cierta, era correcta. Y hablamos que era una persona que pues no tenía instrucción. Se supone que era una persona, la clásica persona de una granja, casi casi, que lo agarran y de repente le llega el mensaje. Y el tipo de la nada empezó a citar números, soñaba números, veía números, dormido hablaba números, hasta que se dio la tarea de empezar a anotarlo, lo que estaba diciendo en esas ensoñaciones, y empezaron a anotar, y se dieron cuenta que esa secuencia era una fórmula. Y la fórmula después fue demostrada. Entonces dices, bueno, este tipo de cosas, pues, ¿cómo lo explicas, no? A lo mejor cuando es una persona que tiene una cierta instrucción científica, pues puede ser, ¿no? Porque incluso se dice mucho que esas personas que se dedican a la ciencia sueñan con esto, ¿no? Sueñan siempre con variantes, con fórmulas, con todo, pero alguien que no lo sabe, pues sí son fenómenos que realmente muy difíciles de explicarse, ¿no crees? Sí, fíjate que de hecho hay un autor que se llama Salvador Freixedo, es una persona que tiene formación eclesiástica. Sin embargo, él bajo sus razonamientos y sus observaciones llegó a poner un poco en duda el aprendizaje que había tenido por parte de la formación de la iglesia. Él comenta que muchos de los fenómenos, incluso religiosos o que tenemos catalogados en la iglesia cristiana o católica, son basados muchos en acontecimientos de origen extraterrestre. Por ejemplo, él comenta que hace mucho tiempo muchas de los personajes históricos que han sido parte de la formación de la historia de la humanidad, ya sea como Buda, como Jesucristo, algunos otros personajes históricos, muchas veces posiblemente hayan tenido contacto con seres extraterrestres que son los que les hayan dado las instrucciones de cómo es que tenía que ser el comportamiento de los seres humanos. Es muy curioso esto porque bueno, él comenta en muchas ocasiones que estos seres se han presentado en la humanidad, muchas veces al azar. Dicen que a veces no saben por qué razón escogen a cierto tipo de personas que van a ser sus pilares en el funcionamiento de sus ideologías, pero que a través de la historia se han presentado y que les dan cierta información a estas personas para que ellos puedan dársela a la humanidad. Y es curioso también el aspecto en el que se ha formulado en la mayoría de las ocasiones de que estos seres, una vez que logran su cometido con las personas a las que son las elegidas por ellos, al final de la historia termina siempre abandonándolos, ya sea en el caso de Jesús, en el caso de algunas otras personas que se les presentan, y al final, en el caso por ejemplo de Juana de Arco también, que fue un personaje histórico de la historia francesa, que expulsó a los ingleses de la región de Francia, que también ella decía que había visto unos ángeles que le habían dicho que ella era la elegida para que coronara al rey de Francia, o era el delfín de Francia, y siguiendo sus instrucciones efectivamente logró ese cometido, logró que el delfín de Francia lograra ser rey. Y a la vez, ya una vez que logró este cometido, pues fue abandonada, ¿no? Fue abandonada tanto por ella obviamente lo remonta a que es una cuestión religiosa, y le dice que los ángeles, que Dios, porque la abandona también al final, y termina siendo quemada en la hoguera. Entonces, te digo, es curioso el hecho de que se dan muchos casos de que ya una vez que se les presentan estas personas o tienen esta revelación, al final de cuentas a veces terminan siendo abandonados por los mismos. Sí, así es, y sobre todo en el caso que mencionas, ¿no? Por ejemplo, el de Juana de Arco, se habla mucho, por ejemplo, de las carrozas de fuego famosas, o las centellas, o la misma estrella de Belén, ¿no? O sea, que incluso hay libros completos hablando de ella, ¿no? Que pues realmente es un fenómeno que no es posible, o astronómicamente hablando, no es posible que hubiese ocurrido. Entonces, si nos damos cuenta, pues bueno, la gente les llamaba a lo que ellos conocían en ese entonces. Obviamente, pues bueno, una luz en el cielo, pues una centella, o un fuego, o una carroza encendida, o por ejemplo cuando hablan que viajaron en carrozas a subirse a los elegidos al cielo. O sea, estas son cosas que al final de cuentas, pues bueno, están plasmadas en libros históricos, y que ha sido conocimiento que se ha, pues bueno, incluso hecho religioso, y que ha pasado por generaciones y generaciones. Obviamente aquí la diferencia, pues bueno, es que nosotros, si hoy viéramos algo así hoy en día, por nuestra misma instrucción o por nuestro mismo ya pensamiento que tenemos actualmente,
pues no le diríamos que es una persona en una carroza, obviamente diríamos es un ovni, es un extraterrestre, o ya viéndonos en algo más terrenal, es un astronauta que viene en su nave, ¿no? O sea, hay muchas cosas que sí hay muchísimo donde rascarle, obviamente como cualquier texto religioso o mitológico incluso, pues tiene mucha parte de verdad, pero también tiene mucha parte de creatividad de quien lo plasmaba, ¿no? Sí, otro de los casos también reconocidos es el caso de, por ejemplo, de la religión mormona, en el que ellos tienen a su patriarca, por así decirlo, Sí. o la persona que es la que erigió esa religión, que se llama John Smith, tuvo una revelación por medio de un ángel que le dijo que qué pautas debería de seguir conforme a la Biblia, incluso le dio otro libro escrito, que es el libro de los Libro del mormones, Mormón. que habla sobre otras cuestiones diferentes que difieren un poco de lo que es como tal la Biblia que todos conocemos. Entonces, efectivamente, hay observación de seres que se le han aparecido a cierta gente, cierto tipo de gente, y que estos a la vez han tenido cierto beneficio o por alguna razón se les ha presentado y que han hecho algunos cambios en la humanidad. Esto nos deja ver que posiblemente lo que hemos entendido para algunos autores como religiones o como lo que es Dios, realmente son seres de otras dimensiones o seres de otros planetas que han venido aquí a la Tierra y que han venido a dar ciertas instrucciones acerca de de la humanidad. Pero bueno, no podemos tampoco descartar para los que somos religiosos también de que efectivamente hay una fe, ¿no? Pero sí hay esos indicios, ¿no? Sobre este tipo de gente. Sí, claro, así que como decimos también, pues todo depende de la época en que veas las cosas, del contexto, de las situaciones, o sea, muchísimas cosas, que pues bueno, al final de cuentas, pues bueno, todo depende de la fe de cada quien o bien del razonamiento crítico de cada uno. Ahora bien, esto va muy ligado con el siguiente tipo de ufología que existe, el cual es el favorito yo creo de todos, el favorito de la ciencia ficción, del cine, de la televisión, de los cómics, de todo, que es la ufología conspirativa. Esta es la que sostiene que los gobiernos y agencias encubren la información crucial sobre estas visitas, la cual, pues bueno, como decíamos ahorita, no simplemente la película Hombres de Negro, pues prácticamente trata de eso. Y incluso, pues bueno, hay muchísimos testimonios en la vida real de que los hombres de negro son reales. Mucha gente que incluso pues ha tenido ese tipo de contactos y los ha hecho públicos o que han llegado a tener pruebas, ya sea fotografías, pruebas físicas, alguna parte metálica, cosas por el estilo, amigablemente entre comillas son visitados por este tipo de seres, los cuales incluso no sabemos si sea real o qué son, pero bueno, ahí están los videos, pueden buscar en YouTube y hay muchos videos de los hombres de negro y efectivamente sí son personas, pero tienen algo raro, o sea, son gente que tú ves, pero se ven como robots, como maniquíes, porque son personas muy altas, muy robustas, pero tienen un color casi grisáceo, rosado, o sea, es una situación muy extraña. Les invito mucho a que vean esos videos, porque la verdad, mínimo te baja la duda de que están raros los tipos, no vamos a decir que sean hombres de negro, ¿no? Pero sí es gente muy extraña y comúnmente se le aparece este tipo de personas. Por ejemplo, en lo que comentas de la fisonomía de estos seres, sí es específico lo que comentas de los hombres de negro, pero también se ha dado mucho lo que es más común el siempre hablar a veces de los seres de ojos grandes, ¿no? Y los grisáceos, como los conocen, ¿no? En otros casos también han mencionado que son seres que se parecen mucho al ser humano, que de hecho tienen una fisonomía muy parecida a la fisonomía nórdica, que son personas rubias, altas y de una formación muscular grande. Y muy bellos. Sí, y muy atractivos. Entonces dicen que esos precisamente también son de alguna parte de la galaxia que tienen esa fisonomía, pero no son de aquí del planeta, ¿no? Y que incluso ellos tienen una convivencia un poquito mayor con los seres humanos porque se pueden mezclar mejor con nosotros y que de hecho también han propuesto avances o se le han visto cosas extrañas a estos seres como tecnología extraña, avanzada, y que son personas sobre todo muy serias, muy personas que no hablan Sí. mucho y que solamente cuando hablan pues dicen cosas pues que a veces para nosotros pueden ser un poco descabelladas, pero sí, esto es un poquito sobre las fisonomías que pueden tener estos seres, los que en alguna forma se han visto o que hay cierto tipo de pruebas o elementos. Estas personas tipo nórdicas, los grisáceos y como tú comentas también los hombres de negro, ¿no? Que no sabemos de dónde provienen o cuál es su función realmente, ¿no? Y también los que también agarraron mucho auge hace unas décadas para acá son los reptilianos, los famosos reptilianos. Ah, sí. Esta estirpe que se supone que es la que domina el mundo,
el famoso chiste de la reptiliana, la reina Isabel, que pues bueno, todos sabemos que la verdad es que la señora pues, tiene una aura medio extraña, pues obviamente duró muchísimos años en el poder, igualmente su estirpe, pero bueno, yo creo que muchas de la parte conspirativa más fuerte está en el cual los gobiernos o el famoso gobierno obscuro que domina al mundo detrás de los gobiernos que todos conocemos. Ellos recibieron, se supone, tecnología y avances por parte de estas razas, pero a cambio de ella permitieron que se experimentara con humanos. Antes de que esto ocurriera, pues los raptos, bueno, para ponerles en contexto, porque me estoy saltando un poquito, creo que ahorita es importante dar el contexto y ahorita llegamos ahí, pero sí es importante decir esto, que esta parte conspirativa nos lleva hacia que el extraterrestre, las razas alienígenas, ya pactaron con los terrestres, con los líderes terrestres, la forma en cual tienen que llevarse junto con la raza humana para poder convivir, ya que se supone que muchas de estas razas ya no tienen dónde vivir y los gobiernos terrestres les permitieron que vivieran aquí, obviamente camuflajeados, pero también pagándole cierto tributo a ellos, porque recibieron bastantes avances por parte de ellos. Incluso hay una foto muy famosa que seguramente es falsa, del presidente Eisenhower de los Estados Unidos, en la cual se supone que él tuvo una reunión con los grises, y hay fotos de él en esa reunión. Esa es muy famosa, es de las fotografías clásicas del fenómeno OVNI, en la cual es donde se supone que en esta reunión se pactó este tipo de acuerdos. Quisiera mencionar también sobre no sé si has escuchado sobre los campos en Inglaterra, en las que sí, claro. de repente hay ciertos tipos de simbología que de una manera hecha muy específica y muy bien hecha, ¿no? Entonces eso también deja entrever que a lo mejor es una forma de querer dar cierto tipo de mensajes de estos seres, de quien sea, de diversos tipos de seres, pero a lo mejor unos quieren dar un cierto tipo de mensaje, que es muy curioso, que la información que dan al principio parece ser que son siempre simbologías sin sentido, pero muchas veces científicos se han encargado de darle mayor seguimiento y se han dado cuenta de que tienen mucha información de tipo biológica, de tipo matemática, todo este tipo de información que es relevante, ¿no? Entonces, es posiblemente una forma en la que estos seres han intentado comunicarse con nosotros y no simplemente, como a veces se ha comentado, que son pandilleros o son ciertos grupos que están haciendo este tipo de cortes en los campos, sino que realmente requiere una técnica especial para hacer este tipo de cortes y sobre todo la información que están proporcionando, claro, porque no es una información muy vana, ¿no? La que se muestra a veces, ¿no? De hecho, fíjate que, tocando el punto que es súper interesante, este tipo de personas que se dedican a esto ya existen, y es real, sí existen. E incluso ya hasta con fines publicitarios lo han hecho en campos de Inglaterra, sobre todo, también de Estados Unidos lo han hecho, pero pues bueno, obviamente al ya ponerles a estas personas que hagan diseños ya tan elaborados como muchos de los que muchas veces dejan, pues bueno, se quedan en estos campos, no son capaces de hacerlo, o son capaces de hacerlo en un tiempo exagerado, a lo mejor de días incluso, y con muchas imperfecciones, lo cual dices, bueno, ok, tú lo puedes hacer, pero en esta situación es de un día para otro, de unas horas a otras aparecen completamente dobladas, porque ni siquiera están quemadas, son dobladas en un patrón específico, todas las hojas hacia la misma dirección, o sea, sí hay mucho cuidado en esto, o hay mucho arte incluso, por decirlo así. Y sobre todo la información, ¿no? que proporcionan, claro, porque te digo, si fueran simples símbolos o garabatos, a lo mejor no tendríamos o la capacidad de entenderlos, o la otra es que simplemente no tiene ningún significado, pero el hecho de que los científicos han logrado descifrar cierto tipo de, incluso hasta el genoma humano en algunas de las impresiones que han dejado sobre los campos, pues indica que hay cierto conocimiento ahí, ¿no? Y no conocimiento banal, sino un conocimiento realmente importante sobre la fisiología, las matemáticas, la ciencia, ¿no? Que hasta en la fecha, pues, conoce el ser humano, y posiblemente algunas cosas que no se han entendido todavía, posiblemente no tenemos todavía la capacidad o no hemos llegado hasta ese avance, ¿no? Para poderlos entender. Exactamente, fíjate, hace rato les mencionaba justamente el mensaje que mandó Carl Sagan, decodificado, en el cual enviaba datos del ser humano en general, fisonomía, dónde estábamos ubicados, nuestra posición, etc. También en los campos de trigo justamente ya apareció la respuesta a ese mensaje. Igualmente pueden buscarla en YouTube, en internet. Igualmente, o sea, es un ser pequeño, aproximadamente 1.20, grisáceos. Su principal compuesto, en el caso del ser humano sabemos es carbono, en el caso de ellos era silicio. Su sistema solar era de 3 soles.
si no mal recuerdo iba a ser en el segundo o tercer planeta también, coincidentemente. Y pues bueno, o sea, y la misma información que Carl Sagan mandó, la enviaron ellos de regreso. Y también ha habido pues diseños impresionantes, como por ejemplo el del alienígena, no sé si has llegado a ver ese, que es tal cual un alienígena que tiene un disco en la mano, Creo y que en el sí. disco está en binario un Ujú. mensaje, el cual, si no mal recuerdo, más o menos dice: no crean en las palabras de los falsos profetas, la verdad está por salir. Pero obviamente es un disco que está en binario, o sea, no Ujú, cualquiera te lo va a saber hacer, es como decimos. ujú. Que pues una cosa es que apareciera medio mal hecho y todo, y que incluso el mensaje estuviera pues en algún idioma, por ejemplo el inglés, ¿no? Pero ya cuando tienes ese detalle de perfección y sobre todo, como dices, de información que proponen, que proporcionan, pues ya da mucho más que pensar, no es cualquier cosa. Sí, y hablando ahorita que mencionas de un planeta donde existen 3 soles, hago remembranza a una novela, de ciencia ficción que se llama El problema de los 3 cuerpos, que incluso está en la serie Netflix. Bueno, la primera parte, de hecho, esta serie consta de 3 libros, en el que se habla precisamente de un contacto que se hace con seres extraterrestres. Y me parece curioso esto que comentas, porque también así describe, ¿no? De que ellos, la comunicación que tienen con ellos, dicen que sí hay, pues también tienen las condiciones planetarias son diferentes, que tienen 3 soles, que es muy difícil tener un tipo de desarrollo de vida dentro de ese planeta, pero sobre todo lo saco a remembranza porque eh, me gustaría decir quizás el peligro, ¿no? Que pueda existir en la comunicación con otros seres de otros planetas. Claro. En este libro de Xin Liu, que se llama El problema de los 3 cuerpos, menciona una teoría que se llama el del bosque oscuro. Claro. Esta teoría de bosque oscuro dice que posiblemente es peligroso el tener contacto con una civilización porque no sabemos si esas civilizaciones son muchas más avanzadas que las nuestras y que la nuestra, perdón, y en este caso al tener contacto con ellas, pues ellos ven que hay otras, podrían llegar a pensar que hay otra civilización inteligente que podría ser un riesgo para ellas. Entonces, el ponernos al descubierto, el poder mandar información al espacio para decir nuestra Ujú. ubicación, como lo hizo Carl Sagan, de mandar toda la información del planeta, de nuestra localización, todo lo relacionado al planeta, pues es peligroso porque le estamos dando información a quizás si existen seres más inteligentes, no sabemos qué pueden llegar a ser en el futuro, ¿no? A lo mejor el simple hecho de darles nuestra localización, si ellos tuvieran la tecnología, como lo plantea el libro, esta novela, si ellos tienen la tecnología suficiente para hacernos daño, imagínate, a larga distancia, pues dicen, ya sabemos dónde están ubicadas Ujú. otra civilización inteligente, entonces para nosotros es un riesgo, entonces nos podrían incluso hacer daño, ¿no? O destruir. Entonces, eso es lo que habla esta teoría. Entonces, a veces yo creo que sí tienen que ser muy bien pensadas estas ideas de querer tener un contacto a veces con el exterior o con seres extraterrestres, porque no sabemos realmente cuáles pueden ser las consecuencias de esto, ¿no? Sí, exactamente. Y si no mal recuerdo, creo que fue Albert Einstein el que le preguntaron justamente alguna ocasión que el que pensaba de esta parte, de tratar de buscar el contacto, de mandar este tipo de señales. Y, si no, y él dijo, no mandemos nada, es lo mejor que podemos hacer. Sí, sí, Justamente, exacto, exacto. porque como dices, no igual y tenemos la suerte, porque a fin de cuentas, la naturaleza, pues bueno, supongo, o quiero pensar que hay leyes que se aplican a lo universal, a todo lo que existe, y hay el bien y el mal. Entonces, pues en este caso, si a lo mejor nos encontramos con alguien bueno, pues tal vez salga algo muy bueno para la raza humana, ¿no? Pero si es lo contrario, Sí, es un azar realmente, porque no sabemos si tanto puede ser algo, algún contacto positivo en el que incluso puede haber un intercambio de información, de cultura, de tecnología, como pueden ser seres que se encarguen de destruir o que simplemente por temor, a lo mejor realmente no se dediquen a destruir a otras especies o a otros a otras culturas, pero el simple hecho de que les causa temor de que exista otra civilización que también tenga conocimiento o que sea una civilización avanzada, pues podría por simple precaución llegar a hacernos daño, ¿no? Entonces, sí, es un azar este tipo de cosas. Así como nosotros destruimos la naturaleza en para sacar cierto beneficio, pues a lo mejor no sabemos que otros seres nos puedan ver igual, ¿no? Pueden decir simplemente ellos son como animales para nosotros y simplemente estamos sacando provecho de ellos, ¿no? Es algo que plantea también Salvador Freixedo en sus libros, que se llama La Granja Humana y otro que se llama Librémonos de los Dioses, en el que él plantea esa situación de que a veces para estos seres nosotros podemos ser como los simples animales que nosotros tenemos de las granjas, ¿no? Que a lo mejor los utilizamos para cierto beneficio, no porque les queramos hacer daño, porque realmente a veces queramos dañarlos y disfrutar de su sufrimiento, simplemente porque los necesitamos
necesitamos, simplemente porque necesitamos el alimento, igual con la naturaleza. Entonces no sabemos hasta qué grado también algunos seres que ya están entre nosotros, o posiblemente estén entre nosotros, o si no lo están, otros seres que desde lejos nos pueden manipular, a lo mejor con una intención que a lo mejor no es precisamente la querernos hacer daño, simplemente es tener algún beneficio de aquello, ¿no? Como nosotros lo tenemos con las especies de nuestro planeta o con la misma naturaleza. Sí, exactamente es como dicen. Tú ves a las hormigas, sabes que son una colonia, estás viendo que están caminando, que van por tu casa, pero te paras a hablar con ellas, pues no, porque simplemente no son importantes para ti. Y puede ser también esa parte que tú mencionas, o sea, como que nos ven tan ínfimos o tal vez tan involucionados todavía, dicen, ¿para qué? Son animales, son viles animalitos todavía ahí, nada más existiendo porque sí, ¿no? Entonces, pues esa parte también es importante, ¿no? Sí, y es la parte en la que se hace la relación con los dioses, ¿no? Es decir, a lo mejor son seres que están tan avanzados que cuando han llegado de alguna forma a tener interacción con nosotros, pues los vemos en forma de dioses, ¿no? O de ángeles, o de un ser supremo, porque definitivamente todavía no tenemos la capacidad de poder entender las razones por las que interactúan con nosotros o de la forma en la que se presentan entre nosotros. Claro, y fíjate, o sea, incluso en la parte religiosa hay una figura muy importante. Es una imagen la cual está en binario, pero es tal cual la imagen de Jesús. Tú ves un círculo solamente con puntos en él, pero hicieron un estudio con aparatos ahora sí que de imagen, y al decodificarlo te da la cara de Jesús, o tal cual la cara que conocemos de Jesús. No podemos decir si esa es o no. No decimos en este caso que esta sea la representación tal cual del Jesús verdadero, pero tal vez una parte también de estas razas, como de darse a entender de, mira, sabemos que tú crees en esto, ¿no? O nosotros tenemos que ver con ello, ¿no? Lo tienen identificado, ¿no? Por lo menos, ¿no? Exactamente, entonces les invito a que busquen esto también. Próximamente ¿Les puedes dar el link para por si lo quieren checar o mencionarlo? Les voy a poner mejor en la descripción Okay. del podcast para que lo vean, porque hay que buscar la buena, porque hay una imagen que es ambigua y ya la que está decodificada es la que está importante. Pero créanme, o sea, es verdad, yo soy religioso, me considero religioso, no tanto, pero sí son cosas que te hace preguntarte, bueno, ¿cómo es posible, no? Que algo así exista, que sea tan complejo y que a raíz de la ciencia puedas ver esa imagen, ¿no? Entonces, les digo, o sea, el fenómeno de los campos de trigo es realmente fascinante. Yo creo que es el fenómeno más impresionante del fenómeno como tal, porque esto es tangible, o sea, es algo que aparece, que puedes ir y tocarlo, que incluso tiene un nivel de radiación esos campos. No es un nivel de radiación mortal, tanto así que, pues bueno, cada año, creo que incluso es por estas épocas de agosto, es cuando empiezan a aparecer, porque, o sea, hasta con eso, ya hay hasta temporadas fechas específicas. Ajá, ¿no? o sea, ya es tanto así el fenómeno que hay temporadas para poder ir a visitar estos campos, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un poquito de contexto histórico sobre cómo inicia ya realmente este boom, porque al final de cuentas, como han mencionado, pues hay múltiples, ¿cómo decirlo? Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este tipo de ovnis o de apariciones, pues en diferentes culturas, la sumeria, la egipcia, los hindúes, en las mismas culturas precolombinas, ¿no? Pacal, por ejemplo, el estatuto de Pacal, o las figuras de Nazca. O sea, hay muchas manifestaciones en todas las culturas de todo el mundo, en las cuales, pues bueno, obviamente, como decíamos antes, en base a lo que conocían, pues eran deidades, ¿no? Pero si hoy en día le metemos un poquito ya esa parte que tenemos de bagaje histórico, pues bueno, podemos verla con otro tipo de óptica, ¿no? Ahora bien, esto tiene su boom en el 47, con el famoso avistamiento de Kenneth Arnold, el cual era un aviador. Esta persona avistó unos objetos con forma de boomerang y se desplaza en formación. Su descripción fue la que inspiró el término de platillos voladores. Él fue la primera persona que documentó, porque incluso hay fotografías, obviamente una cámara de hace casi 50, no, casi ya 100 años, muy pequeñas, casi manchas en el horizonte, pero su testimonio fue muy real porque le hicieron diferentes pruebas, así que tuvo un seguimiento a su caso y se pudo ver que no estaba mintiendo. Entonces, en base a este caso que ya fue muy conocido y que se dio a conocer mediante la prensa en ese entonces, pues mucha gente empezó ya a sacar sus historias, ¿no? Yo también en algún momento vi esto, yo recuerdo haber visto aquello, y entonces el fenómeno fue cuando empezó a surgir ya, e incluso de este encuentro se acuña, como decimos, el término famoso platillo volador. Ya realmente el boom que todos conocemos, pues es el famosísimo caso de Roswell.
Aunque no lo conozcas en sí por su historia como tal, pues la has visto cuando menos en alguna serie, en alguna revista o en algo mencionada. Esto, pues bueno, es el icono tal cual de la ufología moderna. Habla de una nave que se estrelló con 3 ocupantes no humanos. Estos ocupantes, pues bueno, al parecer en una tormenta, el rayo alcanza la nave de estos seres y cae en Roswell, Nuevo México. Al día siguiente de haber pasado este fenómeno, aparece en los diarios, porque incluso, pues bueno, esto fue noticia de 8 columnas. Un pueblito como Roswell, pues nunca tiene grandes noticias, ¿no? Entonces ocurre esto y aparecen los diarios al día siguiente como tal. Se estrella una nave extraterrestre y encuentran cuerpos. Así tal cual la noticia. ¿Qué pasa? Obviamente, pues la milicia se entera y empieza a ir al lugar para empezar a investigar ahí. Y encuentran que efectivamente, pues hay muchísimas piezas regadas por todos lados e incluso los cuerpos de 3 tripulantes. Se habla que 2 de ellos ya habían perecido, pero uno seguía vivo, que es el cual se menciona, o bueno, llegamos a ver, que es el de la famosa autopsia extraterrestre, que obviamente no es ese ser, pero se habla que también por ahí hay una historia detrás de ese video. En fin, este punto de Roswell es cuando ya realmente fue el boom del fenómeno. Como ya había más medios, por ejemplo, el cine ya estaba en boga, empezaron a hacer, tienen muchas películas de este tipo, muchas películas, La Guerra de los Mundos, por ejemplo, El día que la Tierra se detuvo, en fin, se volvió ya parte de la cultura. Y es cuando ya se masifica el fenómeno y la gente empieza a hablar más abiertamente, no solamente ya de las naves o de los puntos en el cielo, sino ya de sus experiencias, ¿no? Ya de contactos con este tipo de seres. Otro de los fenómenos, por ejemplo, que ocurre y que son inexplicables es el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no? Claro. Es precisamente esta parte en el Océano Pacífico, entre las islas del Caribe, en el que de repente pasan las naves ahí y hay alguna interferencia, algo y se desaparece, ¿no? Y por más búsquedas que se hacen, nunca se encuentran. Y en algunos casos, los últimos comunicaciones que han tenido con estas aeronaves han llegado a decir que ven cosas extrañas o que ven cierto tipo de objetos, y después de eso se ha perdido también la comunicación. Entonces, pues es curioso, ¿no? Hay yo creo que muchas formas en las que estos seres, si es que existen, se presentan, o por lo menos hay cierto tipo de evidencias. Algunos videos que hemos visto en el mar, que hay unas esferas que se hunden en el mar y que ya no los pueden alcanzar, o que lo ven los barcos y ya no los pueden alcanzar. Otros videos en los que hemos visto que parecen muy real. Ahorita ya no se sabe con la inteligencia artificial, de realmente más difícil se hace saber si es algo real o no, pero hay otros videos en los que se ve una persecución a veces militar que están haciendo sobre un objeto, ¿no? Que es algo un poco extraño. Entonces, sí, yo creo que variedad hay muchísimo, pero sí, el inicio de todos estos fenómenos, quizás ya la gente ya los había visto, pero se empezaron a dar en los años 40, como bien dices, y sobre todo debido a este fenómeno Roswell, cuando ya se empezó a volver un poco popular, que también no habrá que dejar de lado el hecho de que sabemos que esta industria de los ovnis o de los extraterrestres genera muchísimos millones de dólares al año a todos los países, sobre todo a los que les dan mayor interés a este tipo de fenómenos por medio de revistas, de mercancía, de videos, de películas, genera mucho dinero, ¿no? Entonces también no podemos dejar de lado el pensar de que esto pueda ser también una estrategia mercadológica, en el que, como es una industria que genera mucho dinero, pues posiblemente por eso le dan tanta noticia, ¿no? Hay tanta información sobre esto para mantener a la gente entusiasmada con este tipo de fenómenos, cuando muchas veces a lo mejor simplemente es algo que no requiere tanto estudio, ¿no? Claro, y fíjate, este caso Roswell, pues como te comento, es el insignia del fenómeno, pero antes de él hubo 2 casos todavía más importantes e incluso con más pruebas. En el 33, en Milán, Italia, se estrella una nave, la cual fue recuperada por Mussolini, directamente por Mussolini. Esto obviamente lo digo como lo menciona, no sé si eso que es un hecho como tal, pero bueno, Mussolini la recupera y gracias a esta nave empieza a tener desarrollo bélico. Por eso es que esta parte del bloque tuvo ciertos avances fuertes en respecto al armamento que tenían a sus contrarios. Se habla mucho de eso, y también se habla de otro avistamiento en el 17, si no me recuerdo, 17 o 27, en Rusia, en Tunguska, bueno, que era la URSS todavía.
en Ajá. Tunguska, en el cual también hay testimonios de miles de personas sobre un estallido que ocurrió, pensaban incluso que era una bomba. Pasa esta situación y la gente pensó que estaban bombardeando, que había caído un explosivo en el bosque, en Siberia, en Tunguska. Y obviamente, pues bueno, al ir a ver la milicia que había ocurrido, pues igualmente una nave estrellada con sus tripulantes. Y aquí se habla que sí estaban vivos. Entonces se supone que estas dos facciones, los de la URSS y los italianos, pues bueno, al mismo bloque comunista, se supone que por eso tuvieron este desarrollo tan acelerado, incluso Ujú. más que el bloque americano, por así decirlo. Sí, sí tiene sentido, porque vamos, también es posible de que cuando se le dedica muchos recursos y mucha tiempo a algún estudio, pues es más probable que llegues a un resultado mucho más rápido. Sin embargo, como bien comentas, el avance que tuvo en ese entonces, pues hablando de la Segunda Guerra Mundial también, la Alemania nazi, pues tuvo muchos avances, a pesar de los estudios que hacían, había muchos avances, incluso también se llegó a mencionar de que Hitler tenía unos nexos ahí con este tipo De seres, de seres y que tenía estudio y conocimiento sobre ellos, ¿no? Y que claro. posiblemente de ahí pues pudo haber surgido la capacidad o las ganas de querer tener una dominación mundial porque se sentían ahora sí que cobijados por ese tipo de seres o de por lo menos de la tecnología que ellos tenían, ¿no? Así es, y volviendo incluso al punto anterior de Eisenhower, igualmente los estadounidenses, a partir de este tratado, a partir del incidente de Roswell, es cuando empiezan a tener ese boom tecnológico. Se habla mucho que incluso la fibra óptica viene directamente de ese incidente, que eran materiales que traían en la nave, y ya haya sido por ingeniería inversa o bien porque los proporcionaron ellos, pues fue que se dio este avance, por poner un elemento que hoy en día todos conocemos, porque incluso hasta en las casas lo tenemos puesto para el internet, ¿no? Ahora bien, es importante para ir cerrando el tema, que es vastísimo. Yo creo que vamos a tener que necesitar un episodio más para hablar ya de casos importantes en la historia, porque son muchísimos. Pero bueno, el punto es la influencia que tiene el fenómeno hoy en día. Sabemos que lleva prácticamente 100 años, desde que ocurrió el primer evento hasta pues estos días en el cual ya es cosa de todos los días. Yo, como siempre he dicho, en lo particular, siempre he creído en ello, desde muy chiquito siempre he creído en ello. Y siempre te encuentras con las calificaciones, ¿no? De, ay, es que es un globo, es un punto, es un efecto de luz. O sea, son miles de cosas que todo mundo, o más bien los escépticos, tratan de no darle la razón a lo que ocurre, ¿no? Yo lo que siempre he dicho, ¿no? Ok, te cedo que eso es real y ocurre en muchísimas ocasiones. Pero imagínate tú de tantos millones, porque son millones de testimonios, ya sea visuales, de contactos, de lo que tú me digas. Solamente el 0.01% sea real, ¿de cuántos hablamos? O sea, Sí, son bastantes. ya al tú dar ese 0.01% de realidad al fenómeno o a los avistamientos, a los contactos, pues quiere decir que es un fenómeno que es totalmente real. Sí, yo me encuentro un poco escéptico en ese sentido, es decir, como te comentaba, por estadística, es muy probable que exista. No lo he podido ver, no me ha tocado observarlo directamente, por esa razón yo no puedo decir que efectivamente existe. Yo he visto pruebas, pero siempre son pruebas basadas en videos o fotografías o testimonios de otras personas en las que sí son importantes, pero tampoco, ahora sí como dice, como se explica un poco la ciencia, ¿no? Mientras no lo puedo explicar, mientras yo no lo observe, yo no puedo saber si existe, ¿no? Entonces, en ese sentido sí soy un poco escéptico, pero bueno, vamos, también tomando en cuenta de que hay veces en las que, hablando como lo comentaba sobre la religión y que muchas veces, pues las religiones están en contra de ese tipo de pensamientos, pues también habrá que indicar o podemos mencionar que en la Biblia nunca se menciona el hecho de que nosotros somos únicos. O sea, Claro. es decir, si la Biblia quizás comentara y dijera los seres humanos son los únicos en la Tierra, más bien en el universo, pues podríamos unos entender, o sea, sí se entiende de que Dios nos creó y que creó el planeta, así como creó el universo, pero nunca dice ustedes son los únicos, ¿no? Entonces Claro. también posiblemente, sin irnos más lejos, sin poder estar en contra de la religión o en contra de estos seres, podemos decir que tampoco Dios nunca niega la existencia de otros seres. Dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, pero nunca menciona de que somos los únicos, ¿no? Claro. Y aparte, en este caso, el Vaticano incluso, pues bueno, también tiene un departamento, y esto no es mentira, lo pueden revisar ustedes, tiene un departamento de investigación científica, astrónomos del Vaticano incluso, pero tiene ya incluso una parte en uno de sus tratados en el cual habla de qué hacer cuando lleguen y de qué manera vamos a tratarlos.
Ujú. porque incluso ellos mismos los dicen, o sea, Dejan la puerta abierta, ajá, ¿no? e incluso mencionan que todos, como tú dices, todos, incluyéndolos a ellos o a todos los que estén ahí en la inmensidad, somos hijos del mismo Dios. Entonces, ¿qué habla? Imagínate, o sea, ya para que una institución tan grande como el Vaticano ya tenga esa apertura, yo creo que también es porque ya tienen un conocimiento detrás. Ujú. Obviamente, como sabemos, ya al reconocer este fenómeno, yo creo que el día que pase, porque estoy seguro y estoy en lo personal muy seguro que ya no tarda más de 20 años en saberse públicamente, obviamente va a cambiar el paradigma, va a cambiar toda la existencia y va a cambiar desde la parte social, así, pero sobre todo la parte religiosa, porque ya al haber este tipo de confirmación que no somos los únicos, e incluso al tal vez haber ya una interacción con ellos y saber ellos en qué creen, pues va a ser un caos. No sé si sea para bien o para mal, pero va a ser un cambio impresionante. No sé tú Sí. qué opinas. Sí, yo creo que hay muchas cosas que a lo mejor no podemos todavía explicar, que incluso están escritos en el libro de Revelaciones o en Apocalipsis, que por más que se han intentado dar explicaciones, a veces no se pueden llegar a ciertas conclusiones, o que son cosas que todavía no son entendibles, y precisamente lo que abogan unos es que es precisamente cosas que no han pasado todavía, pero sí a veces menciona cuestiones extrañas de que van a venir cambios, de que va a venir cierto tipo de situaciones en el mundo, que posiblemente alguna de esas pueda estar explicando la aparición de estos seres o la convivencia con ellos, tanto sea positiva como negativa, pero esta existencia, ¿no? Que pueda llegar a ver en un futuro que todavía ahorita desconocemos, y por más que queramos identificar o queramos describir lo que dicen las escritoras, muchas veces, por lo menos en el libro de Apocalipsis, de Revelación, posiblemente todavía no podemos dilucidarlo porque todavía no ha ocurrido, ¿no? O sea, en su momento en la historia de la Biblia, cuando ocurrían cierto tipo de cuestiones que describía qué es lo que iba a pasar, en ese momento decían, pues es que no ha pasado, bueno, no es posible, que no sé qué, y ya una vez que pasaban, pues ya decían la gente, pues es que como no había pasado, pues no podíamos saber, ¿no? ¿Qué iba a No podemos ocurrir? comprobarlo. Entonces ahorita también no sabemos exactamente la descripción que hacen. Sí hay estudios que describen exactamente lo que va a pasar o lo que explica este libro, último libro del Nuevo Testamento, pero a lo mejor todavía no podemos saber exactamente cuáles son las descripciones completas, ¿no? De lo que hace. Entonces la verdad es que no, ahora sí que hasta el momento, como bien dices, en el futuro cuando ocurra, pues ya sabremos si Claro, fue ¿cuál era la cierto o verdad? cuál era la verdad realmente, ¿no? Que desde un principio pues sí, ya la teníamos escrita, ¿no? Claro, porque imagínate que lleguen, digo, vamos ya a lo mejor a futurar e incluso ya a imaginar demás, ¿no? Pero que lleguen y nos digan efectivamente, casi que lleguen y bajando con un crucifijo en las manos, ¿no? Que creen que sí somos nosotros, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues yo la verdad, yo lo personal, si Ahora soy, sí, como dicen, la segunda venida de Cristo ajá, precisamente puede ser hasta de algo que no tenemos ni idea de lo que puede ser, ¿no? exactamente, entonces imagínate, lo que sería para miles de personas, millones de personas, o más bien miles de millones de personas, pues sería totalmente, pues ya dónde queda mi ateísmo, ¿no? O sea, ya en dónde me escondo, ¿no? O Sí. ya en qué me baso para refutar esto, ¿no? E igualmente quienes tienen fe, pues puta, se va a ir a los cielos todavía más, no valga la expresión, y quienes somos de una fe moderada, pues supongo que ya va a ser pues un cambio totalmente de vivir, porque sería totalmente de Sí, vivir, ¿no? porque incluso hasta lo menciona, ¿no? Que Jesús se elevó en los cielos, se elevó Ujú, al cielo, y que de alguna forma él va a regresar del cielo, ¿no? Entonces, al exactamente. hacer alusión del cielo, pues a veces uno piensa que puede ser desde el espacio, ¿no? O el cielo está arriba, ¿no? O el cielo, Claro, entonces puede ser que la llegada, como bien dices, sea de una forma que no tenemos esperada por completo, y las personas que en ese momento pues decían o estaban muy ajenas a todo este tipo de ideas, pues no les va a quedar otra más que decir, ya encuentro la explicación de lo que quería decir esto, o efectivamente sucedió como estaba escrito, ¿no? claro. Y fíjate, o sea, si fuera al revés, por ejemplo, que llegaran y dijeran, no, todo esto es mentira, fíjate que yo creo que la religión es tan fuerte que aún así no la vencería. O sea, porque obviamente sí habría muchísimas personas que digan, se los dije, siempre se los dije, que perdimos nuestro tiempo, bla, bla, bla. Pero también va a haber mucha gente que va a decir, no, es que esto no puede ser, porque no son ellos, porque, Sí, o sí, siempre sea, va a haber gente que a pesar de que ahora sí como dicen, que aunque vean las pruebas, no va a exactamente. aceptarlo, ¿no? No va a creer esa situación. Pero bueno, creo que de todas maneras eso ya es tema de otro, Sí, es ya otro tema, ¿no? estamos Es debrayando. más religioso. Pero ya nada más para comentar, creo que en el tema que estamos tomando de los ovnis, creo que hay que ser muy prudentes y hay que ser muy analíticos o críticos respecto a ese tema, Claro, porque también hemos visto que hay muchísima información, y mucha de esa información es realmente es falsa. falsa y no es creíble, y que incluso muestran pruebas, pero ya con un análisis más profundo
se dan cuenta de que efectivamente se trata de una farsa, ¿no? Sí, El exactamente. último caso de Jaime Maussan, que él decía que ya La esfera de aseguraba, Buga. aseveraba que había unos seres que se encontraron en Perú, ¿no? Unas estatuillas que eran unos seres Los seres extraterrestres, tridáctilos. sí, momificados, y que después que incluso estaban verificados por la UNAM, etcétera, y que al final de cuentas, al hacer más análisis, se dieron cuenta de que no eran objetos que eran armados, ¿no? Que no tenían realmente Claro. un fondo biológico. Entonces, a esto voy, que hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de información. Uno puede ser fan de ese tipo Sí, de claro. fenómenos o de esta información, como uno es fan de cualquier otro tipo de cosas que nos gustan, ¿no? Del fútbol, de lo que sea, ¿no? Pero sí tenemos que tomarlo con mucha prudencia, porque tampoco no podemos abocarnos a decir que las cosas son reales solamente porque cualquier información que sale la tomamos como verídica, ¿no? Cuando hay muchísima información falsa sobre esos temas, ¿no? Sí, fíjate, yo sí me considero muy fan de Maussan, o sea, creo que es un tipo bien intencionado, pero que ya se le botó el coco, o sea, ya realmente hoy en día ya no hay mucho con qué defenderlo. Ojalá, sería impresionante Pues es que... importante porque fue un pionero de ese tipo de fenómenos, o sea, él desde hace muchos años la ha invertido mucho, tanto tiempo como recursos para estudiar este fenómeno, Claro. desde el momento en el que para muchas personas no era importante, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, es una persona reconocida a nivel mundial porque es alguien que siempre le dio seguimiento, ¿no? Y en este momento, pues, es el que cuenta con más elementos para poder dar una opinión certera sobre estos temas, ¿no? Exactamente, y bueno, ha logrado cosas importantes como, por ejemplo, las presentaciones en el Senado de Estados Unidos, Como sus medicamentos estos. el Biomaussan. Biomaussan, no. Sí, eso es lo que te digo, la verdad es que yo quiero creer todavía en él, pero la verdad es que los hechos, las cosas que hace ya últimamente, la verdad es que pues sí, me tienen muy desencantado a mí y seguramente a muchísimas otras personas más que tenemos años siguiéndolo. Pero bueno, esperemos que les haya gustado. Va a quedar pendiente bastante parte todavía de este tema, así que seguramente tendremos una parte 2. Esperemos que les haya gustado este regreso del podcast. Tuvimos por ahí algunos inconvenientes, pero bueno, ya estamos aquí de regreso con la misma actitud, con más ganas que nunca y pues con la promesa ya no volvernos a desaparecer tanto tiempo. Carlos, ¿alguna despedida que quieras darle a nuestros queridísimos seguidores? Pues agradezco a todas las personas que nos han seguido y que siguen escuchándonos. Gracias por darnos la oportunidad y a ti también, Fernando, por estar aquí y darle seguimiento a este proyecto, ¿no? Que todavía tenemos. Esperemos que todavía sigan muchos más capítulos y seguir contando con su apoyo. Así es, amigo. Así que pues aquí seguiremos. Esto fue Encuentro de Mentes, episodio 6. Nos despedimos. Hasta la próxima.